Saludos desde Ultratumba, querida audiencia y criaturas sobrenaturales que nos acompañan a estas horas de la noche. Sean bienvenidos a este episodio número 23, El Iceberg de Chile, parte 3 de Insomnia, un podcast para no dormir. El espacio donde conversamos temas paranormales, misteriosos y, por qué no, de lo inexplicable. Como cada sábado, durante septiembre, vamos a estar conversando junto con Mauricio, que créanlo o no, acaba de subir de lo más profundo del iceberg. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, Jonah. ¿Bien? ¿Y tú cómo estás? Bien, igual, estoy motivado porque el capítulo de hoy no es tan paranormal ni de temas ovnis, sino es más conspiranoico. Sí, bien lo hablabas tú, no es ligado al tema paranormal, pero sí trae mucho arrastre con lo paranormal, pero hoy día traemos un episodio más histórico, si lo quieres llamar así, con casos que ocurrieron acá en Chile y algunos con enigmas que aún no se resuelven. Pero antes de comenzar, quiero saludar y agradecer a nuestros fieles auditores y a los nuevos oyentes que se integran a la comunidad de Insomnia y por sobre todo a aquellos que ya se han suscrito a nuestro canal y nos comparten sus historias semana tras semana. Y lo otro, también avisarles que tenemos Coffee, que ya nos han invitado y nos han apoyado con unos cafecitos para poder seguir llevándoles episodios a ustedes semana tras semana. Y recuerden que tenemos una pequeña meta, que ahí es una tarjeta de sonido nueva para el tío Mauricio, que ya está que abandona este mundo. En esta tercera entrega del Iceberg de Chile vamos a explorar 3 enigmáticas historias que han dejado una huella oscura y siniestra y macabra en la historia de nuestro país. Y que algunas de ellas, como decía Mauricio hace un momento, a día de hoy siguen sin un final claro. Estos 3 misterios nos van a transportar a lo más profundo del iceberg chileno, y este es el último iceberg de esta especial de Fiestas Patrias. Y vamos a revelar que en Chile también se esconden secretos y misterios que desafían toda lógica y toda ética, y que en algunos casos llevan al máximo las capacidades de los seres humanos. Y hoy día queremos partir este tercer iceberg de Chile con la historia del encapuchado del Estadio Nacional. Sí, una historia que es súper poco conocida. Hay de repente algunos foros que hablan acerca del encapuchado del Estadio Nacional, pero este encapuchado tiene nombre y apellido. Se llama Juan René Muñoz Alarcón. Es un relato que es realmente sombrío, que revela los horrores y la complejidad de la represión durante la dictadura militar en Chile. Viste, no, andamos un poquito más históricos. Sí. Sabes que Juan René Muñoz en su juventud era militante del Partido Socialista y un destacado dirigente sindical que luchaba por los derechos de los trabajadores en un contexto político altamente polarizado en aquella época. Pero antes del golpe de Estado de 1973, él renuncia a su partido político porque tenía diferencias ideológicas. Sabes que tras el golpe de Estado del 73, el Estadio Nacional, bien sabemos, se convirtió en un lugar oscuro y siniestro que fue utilizado como centro de detención, tortura de opositores al régimen militar. Y en este contexto es precisamente que Muñoz Alarcón es detenido y obligado a colaborar con los organismos de seguridad del gobierno militar. Claro, con la DINA y la CNI. Sí. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención, bueno, la historia de este caballero y el mismo Estadio Nacional. Porque Sí. fíjate que es uno de los lugares donde más actividad paranormal hay a día de hoy. Incluso, si bien está prohibida, digamos, la entrada para hacer investigación paranormal, bien se sabe que hay algunos grupos que entran, como se dice Que en buen entran a la chileno, mala. a la mala, a la maleta, Sí. y obtienen gran cantidad de registros paranormales. Me han dicho que en las partes, que hay ciertos pasillos que se siente así como muy pesado, incluso como que llegara a faltar como el aire en pasillos donde corre viento, hay aire como de sobra, pero el ambiente como que se siente muy pesado. Volviendo al tema del encapuchado o el verdugo, ¿de dónde nace el apodo? Partamos de la base de que era un militante del Partido Ujú. Socialista, entonces estaba muy metido en temas políticos, y a esta persona la encapuchan. Tenía un papel que era el principal, que tenía que hacer, que era recorrer
el recinto, los pasillos del Estadio Nacional con el rostro cubierto por su capucha y delatar a sus antiguos compañeros del partido y también a los del sindicato que se encontraban detenidos. Este acto de señalar a sus antiguos compañeros terminaba en la muerte de muchos quienes él señaló, ¿cachai? Claro. De hecho, hay un relato que esta persona dice cuando confiesa. Dice, los servicios de seguridad me encapucharon y me pasearon por diferentes secciones en las que estaban los detenidos. Reconocí a bastante gente, muchos de ellos murieron y soy el responsable por el solo hecho de haberlos reconocido y haberlos acusado de ser mis antiguos compañeros. Porque acá viene un dato que es súper heavy, Ujú. porque lo toman detenido, lo encapuchan y no le señalan qué va a pasar con quienes señalaba, sino que les decían, mira, nosotros queremos cachar quiénes eran los del partido para tenerlos como separados del resto, ¿cachai? Claro, tenerlo Como identificado, digamos. tenerlos identificados, pero jamás le comentaron qué iban a hacer con esas personas. Resulta que a todos los que señalaba los mataban. Qué terrible. Yo, Ahora, yo me imagino la culpa que tenía él en vida. O sea, el claro, remordimiento también de haber hecho ese trabajo que, digámoslo así, era eso, o yo creo que morir también, po, o sufrir el mismo destino de los que él sí, pues, señalaba. de hecho hay relatos que dicen que, bueno, lo amenazaban con la familia, lo amenazaban de que lo iban a torturar a él. Yo sé que él confiesa, Mm. pero no sé mucho qué Años pasó con él, después, ¿cachai? Sí, pues, él... Lo que pasa es que años después él confiesa finalmente su sí, pues. participación en estos hechos macabros, pero él va a la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Ujú, Santiago. Y ahí él hace una declaración, ¿cierto? Él reconoce su autoría, ¿cierto? En señalar y en delatar, ¿cierto? A sus antiguos compañeros o adherentes, ¿cierto? De algunos partidos. Y él, aparte de confesar esto, él predice de alguna forma su muerte. Él afirma que tarde o temprano él sufriría represalias, ¿cierto? Por sus acciones que finalmente lo llevarían a la muerte. Hay un extracto que ustedes también lo pueden ver, que es mucho más extenso, que está en memoriaviva.cl, y él dice lo siguiente: estoy amenazado de muerte y sé que voy a morir tarde o temprano. No voy a morir de un balazo porque no son tan tontos, pero voy a sufrir un ataque al corazón o voy a resbalar cuando esté esperando micro o me voy a caer en cualquier parte. No solamente se muere de un balazo. Claro. Y esto él lo dice en referencia a que él sabía que tarde o temprano le iban a tender una trampa, por así decirlo, y lo iban a matar y su muerte iba a pasar como un descuido, quizá un accidente casero, ¿cachai? Sí, Pero pues, de que él iba a morir, él lo sabía, digamos. sí, pues, o sea, a mí me llama la atención esa parte cuando dice no solamente se muere de un Mm, balazo, porque estaba como súper consciente de que los métodos de tortura y de creatividad que pueden tener estos tipos para matar a alguien podían desafiar cualquier cosa. sí, po. De hecho, bien decías tú como que él hace esta profecía y él fallece el 21 de octubre de 1977 y sabes que fue encontrado asesinado en la Florida, apuñalado. ¿Ya? Se encontraron más de 20 puñaladas en su cuerpo. Oh, De acuerdo a lo declarado por sus familiares, dicen que el 21 de octubre del 77, en la mañana llegan a buscarlo a su domicilio dos civiles que se movilizaban en un automóvil ujú. y esa fue la última vez que su familia lo ve con vida, ya que tiempo después obviamente su cuerpo fue encontrado en un sitio eriazo. Claro, yo creo que hasta el día de hoy las circunstancias de su muerte no deben estar aclaradas del todo, porque es como estas investigaciones que se abren, se cierran y Sí. nunca terminan en nada. O Pero sea, y lo nunca cierto, supieron quién lo mató tampoco. claro. O sea, yo creo que se presume, digamos, qué Claro. fue O o, sea, qué se o qué sabe más o ente fue, menos el digamos. organismo, el Claro. ente, ¿cachai? Pero no se tiene claro a la persona, finalmente. Sabes que, bueno, la historia de esta persona, de Juan René Muñoz Alarcón, como lo vimos, dimos una pincelada, obviamente es compleja y conmovedora a la vez porque es una persona que se convierte en víctima y victimario, ¿cierto? Claro. En un contexto obviamente de brutalidad, de extrema violencia, ¿cierto? Como lo fue la época de dictadura acá en Chile. Y por supuesto, no se pueden justificar sus acciones como el verdugo o el encapuchado, Claro. ¿ya? Pero su historia siempre sirve como recordatorio tanto de la complejidad moral y emocional que enfrentaron muchas personas en tiempos de dictadura. Sabes que yo me acordaba con
con estos sobrenombres o apodos, yo me Mm, acordaba del tiempo de la Alemania nazi, que cada claro. general tenía su apodo, ¿cierto? Que lo hacía más infame todavía. Y hay una historia de una mujer que viene con la idea del nazismo por su familia, que también participó en torturas en la dictadura, y es la historia de Ingrid Olderock. Bueno, Ingrid Felicitas Olderock Benhart es conocida como la mujer de los perros, Sí. ¿ya? Y al igual que el apodo anterior, tiene, digamos, su qué, y es un apodo, digamos, muy macabro, y yo diría casi de mal gusto. ¿Sabes que ella es uno de los personajes más oscuros y perturbadores de los primeros años de la dictadura militar, ¿cierto? Mm, Encabezada por Augusto Pinochet. Y bien decías tú, ella es de ascendencia alemana y fue criada en un entorno familiar muy hostil, con mucha violencia, con mucho autoritarismo de parte del padre, ¿ya? Y muchos abusos también por parte de la madre. Y ella en televisión ella reconocía que estaba a favor del nazismo y que el que ese mejor fue el mejor periodo, periodo. el mejor periodo en Alemania, Sí. históricamente, fue el periodo nazi. Mm. ¿Cachai? Entonces, estas inclinaciones, ¿cierto? Ideológicas, obviamente que influyen en su posterior carrera y comportamiento. Sabes que antes de hablar de su carrera militar, ¿cierto? Esta mujer siempre dio señales de que la maldad convivió con ella desde niña. Sí. Sabes que hay un episodio que no muchos conocen. Esto lo comenta Nancy Guzmán en el libro que tiene el mismo nombre, La mujer de los perros. Ella la entrevista más de 3 veces, ¿cierto? Para hacer este libro biográfico. Cuenta, sin culpa, sin remordimiento, que ella mandó a torturar y a violar hasta límites inhumanos a su hermana, solamente por quedarse con la herencia de los padres. Sabes que ella ingresa a la DINA en 1973, si no me equivoco, en octubre. Y sabes que comienza su servicio con el rango de capitán y se une a la escuela femenina de la DINA. Ya. Y ahí es donde se entrena en métodos de tortura y tácticas represivas utilizadas contra los opositores al régimen. Y ahí se dice que conoció incluso secretos relacionados al proyecto Andrea. Bueno, ese plan es súper macabro porque tiene que ver con un plan de, obviamente, del régimen militar para fabricar y emplear gas sarín contra sus opositores. Que también está, el proyecto Andrea también está en el iceberg, po. En niveles un poquito más Claro, arriba, pero está un poquito más arriba. en el iceberg de Chile. Sí, sabes que uno de los episodios más oscuros de su participación en la DINA fue su involucramiento en el centro de detención conocido como la Venda Sexy. ¿Ya? Algunos también lo llamaban la discoteca. Este era un centro ubicado en una casa de un barrio residencial en Santiago y fue convertido en un lugar de tormento y sufrimiento donde los detenidos eran vendados antes de ingresar y se sometían a torturas físicas y psicológicas extremas. ¿Y sabes por qué la apodaron la mujer de los perros? Por. Porque sabes que ella fue quien crea un siniestro método de tortura que es la vejación y la violación sexual con perros. Oh. Sabes que se decía que esta mujer usaba su mascota, un Ujú. pastor alemán llamado Volodia, para que cometiera, perdón, estos aberrantes actos y torturas inhumanas. O sea, Brígido. también se hablaba de que tenía más perros, ¿ah? Pero Sí, que po. el Volodia era como De el hecho eran varios, más. pero Sí, era el más conocido. era el más conocido. ¿Esa casa sigue existiendo? Esa casa precisamente sigue existiendo y está en la comuna de Macul. Y sabes que se llamaba La Venda Sexy, el lugar de Ujú. tortura, porque en ese lugar reproducían música a volumen muy alto para precisamente ocultar los gritos y los lamentos de todas las víctimas que estaban allá adentro. Sabes que Olderock, en su papel de torturadora, buscaba infligir la mayor tortura a aquellos que eran llevados a este lugar, la Venda Sexy, que algunos también llamaban La discoteca, discoteca. Mm. la discoteca. Sabes que ella pasó mucho tiempo en ese centro haciendo tortura y su historia, la de Ujú. Ingrid, toma un giro inesperado el 15 de julio del 81, porque ahí ¿Ya? fue víctima de un atentado en su propia casa. Ah, ya. En un principio se pensaba que había sido el Comando de Movimiento de Izquierda El Revolucionaria, el Mir. MIR, Mm. quien había ido a su casa y le había disparado en la cabeza. Oh,
y sobrevive al ataque. Sobrevive más encima, ¿ya? Ella cuando empieza a confesar cosas, ¿cachai? Empieza a dar entrevistas sobre las torturas, ¿cachai? Que se infligían en la venda sexy en las que ella también había participado. La institución empieza a dar como un paso al costado y ahí es donde ella empieza a señalar de que la institución no la toma en cuenta, Ah, claro, ¿cachai? Entonces ella no se explicaba por qué, porque ella lo había dado todo por la institución. Entonces la claro. institución decía, no, lo que pasa es que todas estas cosas que está hablando, de las torturas y todo lo que sucedió en ese supuesto lugar, tenía que ver con delirios por esta supuesta bala alojada en su cabeza. Ella fallece el año 2001, a la edad de 57 años, por una hemorragia digestiva aguda. ¿Ya? Y obviamente sus violaciones a los derechos humanos quedan una vez más impunes, Wow. ¿cachai? Y acá estamos súper claros de que su historia también es un recordatorio bastante sombrío de los horrores cometidos durante la dictadura militar en Chile y la impunidad que prevaleció en muchos de estos casos. Claro. Sabes que hay una entrevista que queremos compartir, que es parte del relato de Alejandra Holzapfel. Ujú. Y el título es Yo sobreviví a la venda sexy, una entrevista publicada por el medio The Clinic en septiembre del 2013. Sí, sabes que, bueno, ella, Alejandra Holzapfel, tenía 19 años nomás cuando fue tomada prisionera por la DINA y fíjate que es uno de los pocos testimonios que son rescatados a día de hoy. De hecho, hace unas semanas nomás volvió a dar una entrevista en conmemoración de los 50 años. Ujú. Eh, y ella comenta que estuvo detenida, ¿cierto? Fue prisionera de la DINA entre el 74, 1974 a 1975. Y ella pasa por varios centros de detención, que uno fue Villa Grimaldi, obviamente la venda sexy, Tres Álamos y Cuatro Álamos. Ella comenta que fue violada por el infame Osvaldo Romo, alias el Guatón Romo, que era un agente civil de la DINA, y que fue violentada sexualmente con un perro pastor alemán, ¿ya? Al que los agentes de la dictadura llamaban Bolodia, que era la mascota de Ingrid Olderock. Ah, Entonces ella termina, digamos, la entrevista con una frase que dice: pasamos atrocidades, pero somos capaces de ser felices porque somos personas dignas. Nuestros torturadores no. Y acá hay una pregunta que a ella le dicen: ¿es cierta la historia del perro Bolodia? Porque todo esto queda como en una especie de misterio, mucho, como en una incluso, nebulosa, como... claro, porque por lo que yo te decía, había más perros todavía. Claro. Pero el más infame era el perro Boloya. Y ella dice: es cierta, a mí me tocó ser violada así, con ese animal. Por eso te lo puedo decir, es una de las historias más terribles y dolorosas que yo solo he podido enfrentar hace muy pocos años. Por mucho tiempo no pude sacarlo porque me daba una vergüenza terrible. Y ella comenta que Ingrid dirigía el animal, mientras los otros torturadores obligaban a los detenidos a adoptar posiciones que facilitaran el abuso. Hombres y mujeres que pasaron por venda sexy fueron víctimas de esta atrocidad. Nadie hablaba del tema en la casona, pero tras las sesiones de tortura, las compañeras recibían a sus amigas con más ternura que de costumbre y las acurrucaban para que durmieran un rato. Con los días se dieron cuenta de que quienes estaban a cargo de los centros de detención disminuían las violaciones cuando las prisioneras estaban menstruando. Así que idearon un plan. Las que estaban con el periodo o con una herida sangrante dejaban un paño manchado en el baño. Así que la que ingresaba se lo ponía. La estrategia irritó obviamente a los agentes, los cuales gritaban, y ella recuerda: Ujú. otra vez, todas estas hueonas están con la regla, ¿hasta cuándo? Se quejaba el general en retiro Raúl Iturriaga Neumann, que actualmente cumple condena en Punta Peco. Sí, sabes que la, la historia de Alejandra es súper heavy y es una valiente también al atreverse a comentar todas las atrocidades que vivió ella con sus compañeras ahí en la venda sexy. Oye, acabamos de analizar uno de los personajes más siniestros y poco conocidos quizás del periodo de la dictadura en Chile, pero llegó el momento de hacer una pequeña pausa en este episodio especial, el Iceberg parte 3 de Insomnium Podcast, para dormir. A la vuelta, Mauricio,
y criaturas sobrenaturales que nos están acompañando a esta hora de la noche, vamos a volver con una de las muertes quizás más extrañas, misteriosas, y que al día de hoy aún está con la carpeta de ahí el archivo abierto. No se despeguen, no prendan la luz, no hagan nada, quédense aquí, que vamos y volvemos. Este caso, Mauricio, y todos los que nos están escuchando y nos están viendo por las distintas plataformas de Insomnia, este caso sigue abierto, ¿eh? Sigue Sí, pues. abierto, las causas no están esclarecidas y es uno de los casos poco conocidos. Incluso en el iceberg está en lo más profundo, la parte ya más Sí, oscura. y sabes que es un caso que a medida que va pasando el tiempo, va apareciendo una señal más. Van apareciendo más pistas Sí. y hasta el día de hoy, como te decía, sigue esto, digamos, abierto. Estamos hablando de el caso de Jonathan Moyle, ¿ya? Mm. Él fue un experimentado editor de la revista británica Defense Helicopter World. Él se encontraba en Chile, fíjate. Esa es la conexión que hay, ¿ya? Sí. Él se encontraba en Chile en marzo del 1990. Y él se encontraba en Chile en ese año para cubrir un evento que es de fama internacional, de renombre mundial, que era la Feria Internacional del Aire y del Espacio, la FIDAE, ¿ya? Ujú. Entonces él viene a Chile gracias a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea lo trae como un invitado especial para que él venga a cubrir, aparentemente venga a cubrir este evento. Y el nexo junto con la Fuerza Aérea de Chile, con la FACH, a él, fíjate, hay un dato importante. Este nexo con la Fuerza Aérea de Chile le brinda acceso a información y a figuras clave en ese momento que eran top secret. Es como que si él hubiera recibido, por así decirlo, un pase VIP Claro. para entrevistarse con personas que ni siquiera a los medios locales de esa época les dieron una entrevista, y tenía acceso a información, a planos, carpetas de armamento, carpetas de, no sé, documentos de gobierno, militares, en fin. Él tenía un acceso libre, digamos, a este tipo de información y a entrevistarse con este tipo de personas. Entonces él estaba, fíjate, alojado en la habitación 1406 del ex Hotel Carrera en Santiago de Chile, ¿ya? Obviamente él estaba listo, por así decirlo, para llevar a cabo su cobertura periodística en la FIDAE para esta revista británica, pero acá viene el momento de inflexión, por así decirlo. Su visita, ¿cierto?, se convertiría en un trágico misterio y que por supuesto desconcertaría a todos, medios de prensa, personas, políticos, porque a él lo encuentran muerto en su habitación del hotel. Y fíjate cómo lo encuentran: ahorcado, colgado de la barra, ¿cierto?, donde se cuelgan las chaquetas del closet de su habitación. Así lo Uh, encuentran a él. De un día para otro, nadie se dio por aludido aparentemente. Entonces fíjate que las autoridades chilenas de la época, estamos hablando de peritos, ¿cierto?, de la PDI y Carabineros de Chile, tiran una conclusión en menos de 48 horas de haberlo encontrado, una cuestión sorprendente. Ellos dicen abiertamente a los medios que Moyle habría muerto como resultado de un suicidio, ¿ya? O un accidente durante un acto erótico de autoasfixia. mm, Cáchate la volada en buen chileno que se pegaron, ¿ya? claro. Obviamente esta explicación dejó a muchos sin comprender nada, sin creer nada tampoco, y generó muchas sospechas de cómo se estaba llevando a cabo esta investigación. Obviamente las circunstancias eran muy inusuales y eran difíciles de creer, porque ¿cómo podía haber muerto de esa forma, ya de esa manera, mientras estaba en Chile para cubrir la FIDAE? Es un evento, digamos, que... Que es de eh, renombre mundial. y claro, una cosa profesional, o sea, no Claro. tenía nada que ver, Sabes que el fiscal de la época ¿ya? también tenía como hartas sospechas de lo que había ocurrido,
Y de hecho se pregunta, porque hay una entrevista que vamos a pasar a comentarla en un ratito más, Ujú. pero se pregunta, dice, ¿por qué un británico vendría a Chile y lo asesinaría? ¿Cachai? Claro. ¿Cuál Como sería la que, razón, digamos? ¿cuál sería la razón? Y también no se explicaba por qué había sido ahorcado en Mm, un closet, ¿cachai? Entonces ahí hay una duda que ha salido bastante a la luz sobre este caso, que tiene que ver con la altura de él, digamos, de Moyle. de Jonathan Moyle, porque Jonathan Moyle, bueno, británico, una Ujú. persona muy alta, sobre el 1,90 m, y resulta que la barra del closet era mucho más baja que él. Mm, Entonces, ¿cómo te explicas que se pueda claro, haber colgado? Ahora, claro. dentro de lo que se encontró en la autopsia, se señala que murió por una supuesta asfixia en un acto de sadomasoquismo, Mm, eh, ahorcado, me parece mucho que era con un cordón, y con síntomas de haberse masturbado, ¿cachai? Aparte tenía un hoyo en el talón, en la pierna, y sí. eso también llama mucho la atención. Sabes que, curiosamente, acá la historia da una vuelta, porque se mete un juez chileno, ¿cierto? Y el caso ya estaba cerrado ya. Ya, Claro, teniendo en cuenta lo que tú dices de la altura de Jonathan Moyle, la altura de este ropero, ¿cierto? De la barra para colgar la chaqueta, y de las pocas o nulas pistas que tenían hasta ese momento, o las hipótesis. Sabes que se reabre el caso y las nuevas investigaciones revelan que él no murió debido a un accidente sexual. Y ¿viste? tiene que ver con lo que tú dices, porque él habría sido asesinado de manera deliberada y él habría sido inyectado previamente con una sustancia letal en su talón. Claramente apuntaba que fue un homicidio totalmente planificado. Sí, de hecho, sabes que hay una teoría que saltó en esa época también, porque, claro, tendría síntomas de asfixia, Mm. pero no de una asfixia que haya sido por una cuerda o un cordón, Entonces, por las sino manos. que fácilmente podría haber sido hecha con las manos. Wow. Entonces se barajaba la hipótesis de que había sido inyectado y posteriormente había sido asfixiado y después había sido colgado. Intentaron como armar una vez que él estaba muerto, quizá. Acá va otra hipótesis. Probablemente una vez que él estaba muerto intentaron hacerlo parecer como que lo asfixiaron o él mismo se auto Claro, asfixió, como decían primeramente. Y sabes que este sombrío descubrimiento en la habitación 1406 del ex Hotel Carrera, obviamente desata una lluvia, una cascada de teorías y especulaciones. Y una de las teorías más inquietantes, diría yo, sugiere que Moyle no estaba cubriendo las... O sea, realmente no vino a Chile a cubrir las FIDAE. como una pantalla de investigación, decís tú. Sí, sí. Supuestamente él habría venido a Chile en 1990 para investigar secretamente un presunto tráfico de armas entre Chile e Irak. Y Claro. que la FIDAE fue obviamente una pantalla, como dices tú, Mauricio, para que nadie cachara. ¿Ya? Oye, ahí estaba metido el personaje este Carlos Cardún. Sí, sí, el Ah, ya. entre infame y no tan infame Carlos Cardún. Todo, Sabes todo que va calzando, ¿no? todo va calzando. Resulta de que Jonathan Moyle tenía su atención en este personaje. ¿Y por qué? Carlos Cardún, obviamente es un fabricante de armas chileno, ¿cierto? Que él mantenía vínculos con Saddam Hussein. Uh, Ni más ni menos. ¿Y de qué forma? Cardún habría logrado transformar un helicóptero civil, que eran los Bell Jet Ranger, y los había transformado en un helicóptero de ataque de muy bajo costo y accesible, Mm, digamos, para cualquier persona, por así decirlo. ¿Ya? claro. Entonces, este tipo de invención que hizo esta transformación llamó la atención de muchos países de Oriente Medio, entre esos Irak,
porque ellos no tenían acceso a comprar armamento bélico de gran calibre. Entonces, él empieza a hacer las negociaciones y supuestamente Saddam Hussein habría encargado más de 50 de estos helicópteros. Uh, claro, eso tiene que haber sido en el periodo en el que Estados Unidos le pide a todas las naciones del mundo que Sí, por favor nadie le venda armas a ese sujeto. Y es impresionante cómo Chile ahí aparece. siempre tiene que haber un chileno, pues viejo. Sí. Entonces, Jonathan Moyle empezó a centrar su atención aparentemente en Khartoum y todos sus nexos, ¿cierto?, de tráfico de armas con estos personajes. Ahora, esta investigación o esta supuesta investigación podría haberlo llevado obviamente por caminos bastante peligrosos, aparte de venir a investigar aparentemente las conexiones de Chile con Irak e Irán por el tráfico de armas. Él también se empezó a interesar por los vínculos entre los fabricantes de armas chilenos y las entidades del mismo renombre en Estados Unidos y en Europa que respaldaban a Saddam Hussein. O sea, él estaba investigando incluso su propio país. Como dices tú, todo esto va calzando, va cojando en una red, Sí. ¿cierto?, de investigaciones que aparentemente él vino a hacer acá en Chile. Sí, sabes que bien dices tú que todo va calzando porque acá es donde aparece otro misterioso personaje. ¿Ya? No sé si tú recuerdas a Gerardo Uber, El coronel Gerardo Uber, sí. el coronel Gerardo Uber. Y sabes que ahora, claro, todo empieza a calzar porque este caso de Moyle también se entrelaza con ese misterioso asesinato. ¿Ya? Recordemos que Gerardo Uber, coronel, fallece en enero del 92, si no me equivoco. Y eso fue 3 meses después de que se declarara y se detectara finalmente la exportación ilegal de armas a Croacia. Pero acá hay una red de secretos, conspiraciones y crímenes que Yo rodean creo que la muerte esto, de Jonathan Moyle, Gerardo sí, Uber, entre otros personajes. yo creo que esto da para una película. Al parecer se sabe quién mató a Jonathan Moy. Al menos hay un nombre. Ah, sí. Hay un documento, perdón, que es un informe de la CIA que fue publicado el año 2014, si no me equivoco. Correcto. Sabes que hay bueno, la CIA cada tanto desclasifica documentos. Y el 2014 sacó varios documentos y entre eso salía el nombre de Jonathan Moyle. ¿Ya? Y hay un documento que dice que existió, ¿cierto? Hubo un ex agente del MI6 de Inglaterra que habría muerto en Escocia en el 2008 y este sería el ejecutor del periodista inglés. ¿Ya? Claro. Ojo, murió en Escocia. No era de Escocia ni de Inglaterra, murió en Escocia. Sí. El nombre, ¿cierto?, aparece en un presunto informe, como les digo yo, que de la CIA que fue divulgado en mayo del 2014. Y fíjense que la portada de este documento, del título del documento, es el proyecto Babylon, Claro. la superarma iraquí. Mm, Nombre para otra película. Entonces, además que hay una estampa, una clasificación de secreto en idioma hebreo, no en inglés, en hebreo, y una leyenda pequeña que dice que este material fue compartido con el gobierno israelí en noviembre de 1991. O sea, mira la cantidad de años que fue claro. compartido con el gobierno israelí hasta que se publica en el 2014. Entonces, el documento tiene una gran información, una vasta información, que es una operación angloamericana para abastecer de armas el régimen de Saddam Hussein. Uh, ¿Cachai? Entonces se menciona que hay un funcionario, ¿cierto?, de inteligencia checoslovaco que se llama Stefan Aldofus Koch, ¿ya? Y este personaje se enteró que este periodista, Jonathan Moyle, poseía evidencia, ¿cierto?, de los acuerdos del Reino Unido, de Estados Unidos, de Irak e Irán. Y este habría sido el motivo por el cual habría viajado o lo mandan, ¿cierto?, a Chile a eliminar con ayuda de un segundo agente a Jonathan Moyle. viste que si ahí todo va Ahí agarrando está, forma. ahí está el tema. O sea, él viaja exclusivamente para eliminarlo en Santiago de Chile, en la habitación 1406 del Hotel Carrera.
y con esto ya vamos a ir terminando el episodio del día de esta noche, que hay un diario, no sé si era un diario o un medio que se llama Verdad Ahora, que Ujú. conversaron con el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís. ¿Qué Sí. pasó en esa entrevista, yo? Sabes que en exclusiva, posterior a la desclasificación de este documento, un medio periodístico independiente y autogestionado llamado Verdad Ahora se interesan por el caso y quieren saber más, entonces buscan a este ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, quien fue el juez que investigó la muerte de Jonathan Moy, posterior a la divulgación del informe de la CIA. A él le preguntan si él había desconfiado de los peritajes que en un principio había hecho la PDI cuando determinaron que Moyle se había quitado la vida. A lo que él responde: no desconfiaba, pero yo decía, no puede ser que un británico venga a colgarse aquí a Santiago. La novia cuenta que ese día a las 5 de la mañana habrían hablado por teléfono, se iban a casar y él le habría dicho dónde pasarían su luna de miel. Entonces, ¿cómo se puede matar a una persona que tiene un proyecto de vida tan importante? La autopsia, acá viene un detalle clave, la autopsia fue por asfixia por ahorcamiento. Que lo hubieran colgado o se hubiera colgado solo, ningún forense lo va a decir. Pero hay otra cosa, según la autopsia, en una de las piernas había un orificio de la entrada de una aguja, que bien lo hablábamos Ujú. en el talón. Yo ordené que me ampliaran eso para saber si había recibido un veneno o algo, pero lo descartaron. Yo lo relacioné porque este hombre viajó a Punta Arenas Wow. antes de llegar acá a Santiago y andaba enfermo del estómago. Entonces, como le digo, hubo muchos cabos que traté de amarrar, pero ninguno resultó. Y sabes que no termina la entrevista aún porque acá le preguntan por el supuesto informe de la CIA, el informe que había aparecido el año 2014. Le preguntan qué opinión le merece este informe. A lo que él responde: con esto que usted me dice, habría toda una red tejida alrededor. Sería un escándalo. Y aquí es donde termina la entrevista que está disponible en Verdad Ahora. Así que para quienes estén interesados de buscarla, pueden ir a ese medio y leerla completita. Tremendo caso el de Jonathan Moyle, ¿ah? Sí, tremendo caso. A mí lo que me llama la atención es que los británicos ya sabían que el compadre lo habían encontrado muerto. Antes incluso Antes de que todo ¿cachai? pasara. De que todo pasara. Sabes que a mí me gustaría saber si en el ex Hotel Carrera se sentirá algo ahí en aquella habitación. Bueno, el Hotel Carrera ya no existe ya, po. No, pues ya no existe el Hotel Carrera porque el año 2005, bueno, pasó a llamarse Edificio José Miguel Carrera. Ujú. Y ahí, bueno, obviamente deja de funcionar como hotel porque ahora es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cacha? Medio Qué paradójico curioso, igual. ¿ah? Qué curioso. Claro que es ¿No curioso. estará, no estará la embajada británica ahí? Sí. No, yo te digo, yo creo que esa habitación, la 1406, quizás tuvo que haber sido como la habitación del Hotel Overlook en la película del Resplandor, o en el libro Claro. del Resplandor, que se aparecía los que murió en esa habitación. ¿Cachai? ¿Te imaginas? Te imaginaba. No, yo creo que Igual sería interesante saber cuál era la habitación. ¿Ocurrirán cosas ahí? podríamos buscar, o ustedes también coméntenos abajo en comentarios si conocen alguna anécdota de esa habitación o de ese hotel o de algún hotel en particular, porque yo creo que queda o debe haber Sí. quizás en algún foro de internet Y alguna ese historia hotel de eso. también era súper conocido. Sí, po, Súper conocido. sí, po. Oye, Mauricio, y criaturas sobrenaturales que nos acompañan esta tarde de la noche, llegamos sí, ahora ya, al final del episodio de hoy. Al Uh. final del episodio número 23, Oye, el pero iceberg de Chile para 3. ¿Ah? no nos podemos ir sin antes unas recomendaciones para nuestros oyentes, para nuestra fiel comunidad de insomnio. Sí, pues para que aprovechen de ver y leer algunas cosas. Mira, sabes que hay una novela de Roberto Brodsky que se llama El arte de callar. Y esta es del 2004. Y este es sobre el crimen, obviamente, del reportero inglés en el Santiago de 1990. En marzo de 1990, en Santiago, recién establecía la democracia, el periodista inglés Jonathan Moyle
aparece colgado en la barra del closet de una habitación del hoy desaparecido Hotel Carrera. La prensa y la policía investigaron, los jueces revisaron los inciertos antecedentes y la ciudadanía comentó y especuló. La ficción, afirma el autor en el epílogo a esta nueva edición publicada hace 15 años de su aparición, busca llegar hasta allí donde la realidad no puede desmentirla. Cacha, el arte de callar. ¿Sabes que en un esfuerzo del ¿Ya? equipo de Insomnia tenemos el libro? Tenemos Así el que libro. Buena. sí, próximamente lo vamos a subir ahí A la a la biblioteca. biblioteca de Insomnia. Y Buena. relacionado a ese libro, yo les traigo una recomendación que se llama Berco, Ujú. el arte de callar, y está inspirada en hechos reales y ambientados en Chile en la época de los 90. Y la historia tiene como trasfondo político la transición a la democracia en Chile y la Guerra Fría. Aquí aparece el caso de Jonathan Moyle, así que para que vayan a verla enseguida, está disponible en la página del CNTV, y también los derechos los compró TVN y hace no mucho tiempo la había lanzado a través de sus plataformas en internet, así que ahí la pueden buscar y ver. Sabes que otra cortometraje, otra recomendación que tenemos, que es bastante reciente, es del 2021, es Bestia, el cortometraje dirigido por Hugo Bestia, Covarrubias. muy bueno. Eh, es un cortometraje animado, ¿cierto? Chileno del 2021 y está inspirado en la oscura persona de Ingrid Olderock, la agente de la DINA, ¿cierto? Durante la dictadura militar en Chile. Y este fue nominado, fíjate, para los premios Oscar en la categoría de mejor cortometraje animado en febrero del 2022. Ojalá Cacho. algún día Insomnia va a estar nominado a Al los mejor premios Oscar. podcast. Ah. Sí, sí. Yo particularmente vi este Sí, cortometraje yo Bestia también. y es muy desgarrador. Sí, Es hoy muy sabes desgarrador. ¿Mm? que en la web cuesta un poco encontrar este cortometraje, pero lo pueden ver completo en Vimeo. ¿Ya? Ahí está alojado Buena. el cortometraje sin ninguna restricción, así que lo pueden encontrar en esa plataforma. Ahí está. Entonces tienen material para ver y para leer. Así es. Qué buena. Oye, Hoy vamos a traemos ir. completito, un capítulo completito de recomendaciones hoy Sí, día. sí, sí, sí. Oye, ahora sí llegamos al final del episodio. No se olviden de seguirnos en Twitter, Instagram y TikTok. Suscribirse acá en YouTube, compartir, comentar, darle like. También en Spotify, síganos, califiquen el podcast, interactúen con las encuestas. Rájese con un Eh, cafecito. Rájese con un cafecito en Coffee. Próximamente vamos a lanzar en Patreon material. También envíenos sus relatos, si quieren enviarnos sus audios también, fotos, lo que ustedes quieran, de registros sobrenaturales o historias, a insomniapodcast.cl@gmail.com o a nuestra comunidad en Reddit, insomnia-podcast-cl igual DM de Instagram. Mauricio, Así muchas es. gracias por estar esta noche acá comentando los mejores temas de lo más profundo de la historia de Chile. Así es, nos vemos para la próxima semana entonces. Oye, aprovechen antes de despedirnos, Ujú. algo cortito, cortito. Vayan a seguir las redes de Mystic Tour. Y le aprovechamos también de mandar un saludo a Javier, porque próximamente A fin se de mes. viene otro Club del Miedo. Así que estén atentos ahí, vayan a seguirlo en sus redes. Y nos encontramos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau.